Bendiciones, hermanos. Quiero iniciar leyendo un texto que está en Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3, 7 y 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Acompáñenme en oración, mis hermanos. Señor, en esta noche queremos colocar esta enseñanza, Dios, en tus manos. Pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestras mentes para que podamos comprender cada una de las cosas que hoy se van a exponer, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, para que puedan escucharme atentamente, para que puedan escuchar, Señor, tu palabra atentamente, Dios, y que puedan atesorar esta enseñanza y colocarla por obra. También te pido que me ayudes a mí, Señor, que no tengas en cuenta mis debilidades, que no tengas en cuenta mis falencias, Señor, que no tengas en cuenta mis pecados. Señor, guarda a mis hermanos de mí, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el pastor Miguel nos estuvo hablando acerca de una estructura que trae la confesión de fe. Y pudimos aprender que la confesión de fe básicamente se divide en 4 secciones principales. ¿Alguien la recuerda? Sí, no. ¿Alguien recuerda en las 4 secciones en que se divide la confesión de fe? No te acuerdo. Ok. Entonces, básicamente, primero es los principios básicos o el fundamento del capítulo 1 al capítulo 6. Después vemos el pacto del capítulo 7 al capítulo 20. Después vemos la vida centrada en Dios del capítulo 21 al 30. Y por último vemos el siglo venidero del capítulo 31 al 32. Esas son las 4 secciones en las cuales se divide o se estructura nuestra confesión de fe. Y es interesante porque eso nos ayuda a entender un poco el contexto en el que se escribió nuestra confesión de fe y podemos entender muchas cosas. Entonces, mis hermanos, hoy, o más bien estamos estudiando la sección número 2 que trata acerca del pacto. Y hoy nos corresponde hablar de la santificación. Ese es el tema que hoy vamos a estar tocando. Y dentro de estos capítulos, del 7 al 20, ellos también se subdividen. Entonces vamos a ver que los primeros capítulos del 7 al 9 nos van a hablar acerca de lo que Dios hace en cuanto a la salvación del hombre. Y los capítulos del 10 al 20 vemos las bendiciones o los beneficios de esa salvación. Eso es lo que vemos en esos capítulos. Entonces, si hoy nos toca estudiar la santificación y es el capítulo 13, nosotros vamos a estar estudiando las bendiciones de la salvación. ¿Listo? Entonces, algunas preguntas. Número 1, ¿quién nos llama eficazmente? ¿Quién llama eficazmente al hombre? Dios. ¿Quién justifica al hombre? Dios. ¿Quién nos adopta? Dios. ¿Quién nos santifica? Dios. Entonces, desde el capítulo 10 al 13, vamos a ver este tipo de bendiciones o este tipo de obras en las cuales Dios hace
por los hombres. Ahí vemos todo lo que Dios hace por el hombre. Ahí vemos a Dios solamente y no vemos ninguna obra realizada por el hombre. Ahora hago las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los que creen? ¿Quiénes creen o quiénes creemos? ¿Dios o el hombre? Yo. ¿Quiénes se arrepienten? Nosotros. A pesar de que el Espíritu Santo obra en nosotros, nosotros somos quienes nos arrepentimos. ¿Quiénes hacen las buenas obras? Nosotros, pero Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y por último, ¿quién mortifica su pecado? Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, básicamente vemos unas gracias pactuales y son todos los actos que el hombre hace como resultado de esa salvación. Todo lo que hace el hombre no es para salvarse, es resultado de que ya es una persona salva. ¿Queda claro ese punto? Entonces, mis hermanos, así las cosas, la santificación hace parte de la sección 2 del pacto, como les dije, y vamos a estar estudiando la subsección bendiciones pactuales. Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Sin embargo, quiero dejar claro lo siguiente. Número 1, existe una santificación posicional. El Señor nos declara justos y nos hace santos inmediatamente, nacemos de nuevo. Pero existe una santificación progresiva. Entonces, Dios nos declara santos o nos aparta por gracia. Eso lo hace el Señor, pero nosotros estamos o somos llamados a mortificar nuestro pecado. Dios ciertamente nos aparta y nos santificó, pero nosotros estamos llamados a mortificar diariamente nuestro pecado. Eso lo hacemos nosotros. La santificación no es lo mismo que la justificación. ¿Alguien recuerda qué es la justificación? Declarar justo al pecador. Eso ocurre una vez Dios lo decida. Hoy te declaro justo por medio de Cristo. ¿Qué es la santificación? ¿Qué creen ustedes que es la santificación? Bueno, ese es el objetivo, que hoy aprendamos qué es la santificación, pero debemos tener en cuenta que santificación no es lo mismo que justificación. La justificación ocurre una sola vez, eres declarado justo ahora, pero la santificación, como dije ahora, es progresiva. La justificación es monergista. ¿Qué quiere decir monergista? Que Dios te declara justo sin tu ayuda. Tú no haces nada en ese proceso. Dios te salva no por tus obras, sino porque Él desea hacerlo. La santificación es sinergista. ¿Qué quiere decir esto? Dios te declara santo por medio de Cristo, pero tú ahora estás obligado a mortificar o a seguir mortificando tu pecado. Eso es la gran diferencia que existe. Entonces, antes de iniciar el párrafo número 1, quiero leerles una definición de lo que es la santificación. Según el Catecismo de Westminster, la santificación es definida, voy a decirlo lento, como la obra de la libre gracia de Dios por la que somos renovados en el hombre completo según la imagen de Dios y somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir a la justicia. Voy a repetirlo. La santificación es la obra de la libre gracia de Dios por la que somos renovados en el hombre completo según la imagen de Dios. Y también somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir a la justicia. Somos capacitados para morir al pecado, pero también somos capacitados para vivir ahora en la justicia. Eso es santificación. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, ahora sí quiero que miremos lo que establece nuestra confesión de fe. Y no sé si todos tienen su confesión de fe. Acompáñenme al capítulo 13
que habla acerca de la santificación. Pastor Miguel, cuando expuso su párrafo, nos dio un dato interesante de cómo podemos estudiar la confesión de fe. Y es que el primer párrafo de cada capítulo nos va a dar una visión general del tema que vamos a estar tratando. Y en los párrafos siguientes vamos a ver el desarrollo de lo que inicia diciendo este párrafo número 1. Así que leamos el párrafo número 1 del capítulo número 13 de la santificación. Dice la confesión de fe: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De manera general, el párrafo aquí nos va a hablar de 4 cosas, o yo más bien la dividí en 4 secciones. Número 1, vamos a ver los beneficiarios de esa salvación. ¿A quién se le aplica esa santificación? Número 2, vemos que la santificación es real y personal en cada uno de los creyentes. Número 3, vamos a ver los medios para la santificación del creyente. Y por último, vamos a ver el resultado de la santificación al emplear esos medios que Dios ha estipulado. Entonces iniciamos con el primer punto, los beneficios de la santificación. Es decir, a quién se le aplica la santificación o quiénes reciben ese beneficio de la santificación. Y el primer inciso dice, aquellos que están unidos a Cristo. Número 1, están unidos a Cristo. Número 2, son llamados eficazmente y regenerados. Estas personas tienen un nuevo corazón, estas personas tienen un nuevo espíritu y son creados en ellos cada una de estas cosas según una virtud, la cual es la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, estas personas están unidas a Cristo, son llamados eficazmente y regenerados en virtud de la obra de Cristo. Eso es lo que este primer inciso nos deja claro. Entonces, mis hermanos, debemos recordar o tener presente que quienes son los beneficiarios de esta santificación son los que están unidos a Cristo, como punto número 1. Número 2, los que son llamados eficazmente por el Señor. Y número 3, los que son regenerados o los que han nacido de nuevo. No todos son beneficiarios de la santificación. Solo estas personas que la confesión nos deja claramente son los únicos que tienen un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Eso nos lo deja claro este primer inciso. Los beneficiarios de la santificación son los nacidos de nuevo, son los regenerados. Para eso, quiero que leamos 3 textos. Número 1 está en Juan 15:5. Juan 15:5. Señor Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, este versículo nos deja claro
que si no estamos unidos a Cristo, nada podemos hacer. El proceso de la santificación no se va a dar en personas que no están unidas al Señor. Eso nos lo deja claro este texto. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a quienes, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Entonces vemos que los santos son santos en Cristo Jesús. No son santos por sus propios méritos. Y Filipenses 1:1 es otro ejemplo donde el apóstol Pablo habla en estos mismos términos. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Entonces, todas estas personas o los beneficiarios de la santificación deben estar necesariamente unidas a Cristo. Son regenerados, son llamados eficazmente, son nacidos de nuevo o regenerados mediante la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, no por sus propios méritos. Como segundo punto, mis hermanos, esta santificación es real y personal en cada uno de los creyentes. Entonces, mis hermanos, la santificación es de manera personal, es con cada uno. Dios haciendo el trabajo en cada uno de los creyentes. Dios nos saca de la esclavitud del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Eso es lo que hace Dios. Antes presentábamos nuestros cuerpos a inmundicia. Ahora, para santificación, presentamos nuestros cuerpos para servir a la justicia. Entonces, la santificación es pasar de la esclavitud del pecado, de servirle al pecado, ahora servirle a la justicia. Eso es el proceso de santificación. Veamos lo que dice el inciso número 2 y 3 de nuestra confesión. Los llamados eficazmente, y haciendo o recordando lo que leí anteriormente, los nacidos de nuevo, los regenerados, son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud. ¿Cuál es esa misma virtud? Mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Mediante esa virtud, entonces, los creyentes son santificados de un modo real y personal. Quiero que leamos Romanos 6, versículo 22. Romanos 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces miren que sigue haciendo lo mismo, o estos textos nos siguen mostrando lo mismo. Antes estábamos esclavos al pecado, Dios nos liberta del pecado, pero ahora somos hechos siervos de Dios. Entonces, un verdadero creyente va a tener como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Primera de Corintios 6:11 dice lo siguiente: y esto erais algunos. ¿Y a qué se refiere Pablo aquí? Que algunos éramos ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Algunos de los que estamos aquí éramos eso. U otro pecado que no mencionamos aquí. Mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces somos santificados en Cristo. ¿Y por medio de quién? Del Espíritu de nuestro Dios. No sé si queda claro este segundo punto, que la santificación es personal en cada creyente. Número 3. Los medios para la santificación del creyente.
esa santificación va a ser real y personal y se dará por medio de la palabra y por medio del Espíritu de Dios. Esos son los medios. La palabra y el Espíritu de Dios. Y es lo que dice el cuarto inciso de nuestra confesión. Por su palabra y espíritu que mora en ellos. Voy a leer desde el 3 para entender un poco más. Son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud por su palabra y espíritu que mora en ellos. ¿Cómo puedo yo santificarme? Por medio de la palabra del Señor y por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Texto bíblico, Juan 17:17. Creo que todos o la mayoría de nosotros conocemos. El Señor Jesús, orando por sus discípulos, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el medio por el cual nosotros somos santificados es la palabra del Señor. Romanos 8:13 dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasará? Moriréis. Si ustedes pretenden vivir bajo el gobierno de la carne, van a morir. Mas si por el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, entonces, ¿qué va a pasar? Viviréis. Tenemos esas dos opciones: vivir conforme a la carne o vivir conforme al Espíritu. Y la Biblia nos deja claro qué pasa en cada uno de los casos. Si vivimos conforme a la carne, vamos a morir porque la paga del pecado es la muerte. Pero si vivimos por el Espíritu y hacemos morir esas obras de la carne, entonces vamos a vivir, vamos a tener vida. Eso lo establece la confesión de fe y la Biblia comprueba eso. Así que, mis hermanos, deseo que la palabra de Dios siempre esté presente en ustedes. Siempre esté presente en ustedes porque es uno de los medios por el cual nosotros somos santificados. No hay otro. Alguno dirá la oración, eso te lo enseña la palabra del Señor. La lectura, eso te lo enseña la palabra del Señor. Entonces, todo lo enseña la palabra del Señor. Y aquí en la iglesia estuvimos viendo hace ratico los medios de gracia, el cual nosotros como creyentes debemos ejercer. Por último, quiero que veamos el resultado de la santificación al emplear esos medios que Dios nos dio, al emplear la palabra y al ser guiado a vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Entonces, cuando el cristiano vive constantemente mortificando su pecado por medio de la palabra y la guianza o la obra sobrenatural del Espíritu Santo, tiene el siguiente resultado que lo menciona nuestra confesión de fe. Quiero que leamos el inciso 5 y 6. Incisos 5 y 6. Dice la confesión de fe: el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. Eso pasa cuando usted ejerce los medios de gracia o los medios que aquí la confesión está hablando, la palabra y la guianza del Espíritu Santo. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo, ¿qué va pasando? Se van debilitando. Las concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más. Eso pasa cuando usted se santifica. Las concupiscencias, sus pensamientos pecaminosos se van debilitando y mortificando más y más. Eso por un lado. ¿Y qué más pasa? Se va vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el proceso de santificación ocurre en dos cosas.
usted va debilitando su carne, va mortificando su carne, va mortificando sus pecados, pero al mismo tiempo va vivificando y fortaleciendo las virtudes salvadoras. Eso es lo que ocurre cuando usted se santifica. Es necesario, mis hermanos, que nosotros menguemos y que Cristo crezca en nosotros. Eso es santificación en pocas palabras. Menguar nosotros, morir nosotros para que Cristo sea quien viva en nosotros. Eso es básicamente la santificación. Leamos Gálatas 5:17, lo que dice Pablo, que pasa con nosotros en ese proceso de santificación. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso es santificación, una constante guerra entre su carne y el espíritu. Eso es santificación y un hermano lo va a profundizar en otro párrafo. Segunda de Corintios 7:1 dice Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso es santificación. Limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Hermano, sea sabio, sea sabio. Sea sabio, mi hermano. Que sabemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Sea sabio y ejercite su santificación. Tiene esa responsabilidad como creyente. Si el Señor ya lo justificó, ya lo adoptó, pero no se queda ahí. Ahora usted tiene que mortificar y santificarse. Mortificar su pecado y santificarse todos los días. Y como vimos aquí, va a tener una lucha constante entre su carne o los deseos de su carne y lo que el Señor quiere que usted haga. Por eso el apóstol aquí dice, perfeccionando la santificación en el temor del Señor. Quiero que leamos, para concluir, todo el párrafo número 1 para tener mayor claridad de lo que enseña este párrafo. Dice, aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. El Señor mismo nos manda que seamos santos porque Él es santo. Es un mandamiento explícito en las Escrituras. Estamos llamados a ser santos como el Señor es santo. Quiero concluir, mis hermanos, con el texto que iniciamos leyendo. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros,
como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mis hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que podamos obedecer a lo que su palabra nos manda en esta noche. Acompáñenme en oración. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque una vez más fuimos expuestos a tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es como espada de dos filos, Señor, que penetra lo más profundo de nuestros corazones. Discierne, Señor, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Señor. Así que por eso queremos, Dios, que esta palabra pueda penetrar todo nuestro ser, Señor, que tú la puedas usar, Señor, para santificarnos cada día más. Señor, en esta noche pedimos que seas tú, Señor, haciendo morir lo terrenal que hay en nosotros. Señor, haz morir todo lo malo que hay en nosotros, Señor. Vivifícanos, Señor. Queremos vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, conforme a lo que establece tu palabra, Señor. No queremos vivir, Señor, esclavizado a lo que el cuerpo quiere, Dios, sino que queremos agradarte a ti, Señor. En esta noche pedimos, Señor, que seas tú creciendo en nuestras vidas. Sé tú creciendo, Señor, y ayúdanos a menguar cada día nuestra voluntad, Señor. Ayúdanos a menguar cada día nuestros deseos, a nuestros placeres, Señor, a nuestros deleites pecaminosos, Señor. Pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, Dios. Guíanos a toda verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a no cometer pecados que te desagradan a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a santificarnos, porque sabemos que sin santidad, Dios, nadie te verá a ti, Señor. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.